profes de la facultad por invitarme y gracias a todos ustedes por estar acá en una mañana un poquito fría. La verdad que es un placer muy grande estar aquí en Concepción. Ya he venido, bueno, como ministro vine mucho. Me tocó estar aquí también al día siguiente del terremoto. Fui de las primeras personas que llegaron del gobierno central a Concepción y les confieso que esos días nunca los voy a olvidar. Y bueno, en calidad de académico y de candidato he estado ya 2 o 3 veces, así que un gusto estar acá en la Universidad de Concepción. Yo hoy día les quiero hablar de cuáles son, a mi juicio, las tareas pendientes que nos van quedando en Chile. Y en especial, una tarea pendiente, que es probablemente la más importante, la que a todos nos motiva y la que a todos nos convoca, y es nivelar la cancha, reducir la desigualdad, reducir este problema que a pesar del crecimiento económico, a pesar del avance y a pesar del progreso en Chile, nos sigue penando, sigue con nosotros, que es la gran brecha entre ricos y pobres, los malos índices de igualdad que tenemos en Chile. Y lo que les quiero decir no es solamente una reflexión que se me ocurrió ayer en el viaje, o no es solamente un manifiesto de campaña. Yo, después de salir de ser ministro de Hacienda por 4 años, salí en el 2010 cuando se acabó el gobierno, hice 2 cosas. La primera fue irme para casa por un par de meses a recuperarme porque hay pegas difíciles, y después está la de ministro de Hacienda, que es probablemente la más linda, pero al mismo tiempo la más ingrata de todas, porque uno es siempre el villano de la película, ¿no es cierto? Siempre la plata es poca y por lo tanto siempre hay alguien que se va a quejar y que va a decir, bueno, ¿y por qué no se hizo esto? ¿Por qué no se gastó en lo otro? Y además, había pasado 4 años casi sin ver a mi familia, sin ver a mis hijos, tenía un hijo recién nacido. Pasé un par de meses ahí recuperándome y después decidí escribir un libro. Y el libro que decidí escribir, y el coautor de ese libro es un profesor de la Universidad de Chile, un colega economista que se llama Cristóbal Uneus. El libro se llama Contra la desigualdad y el subtítulo es El empleo es la clave. Con mi amigo Cristóbal nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Por qué, después de 3 décadas de crecimiento económico, después de 3 décadas o 2 décadas y media, 20 y tantos años de democracia, por qué en un país en que hoy día el ingreso por habitante es casi 3 veces lo que era el año 90, por qué diablos seguimos siendo un país tan desigual? Y yo creo que en todos los aquí presentes, en categoría de ciudadanos, en categoría de estudiantes, en categoría de futuros ingenieros comerciales o economistas, en categoría de ciudadanos curiosos, de personas que andamos por la calle en Chile, vemos una tremenda brecha entre ricos y pobres, todos en algún momento o en más de algún momento nos hemos hecho la misma pregunta. Ahora, el problema es que muchas veces cuando hablamos de desigualdad en Chile, como es algo que nos toca, es algo que nos duele, es algo que nos hiere, demasiadas veces la discusión se hace con consignas, demasiadas veces la discusión se hace con pancarta, se hace de un modo que no siempre lleva a la solución. Y lo que nosotros quisimos hacer con Cristóbal fue pensar un poquito más a fondo y decir, bueno, ¿qué está detrás de esta persistente desigualdad? Y obviamente esa pregunta no tiene una respuesta, no es que uno pueda resumir así en una frase, el problema es este. Y tampoco, y se los quiero decir desde ya, no creo que haya una solución mágica. En Chile hoy día nos hemos puesto un poquito populistas como país, y está lleno de expertos y está lleno de candidatos, especialmente de candidatos que andan por la vida diciendo, vote por mí, yo en 24 horas aprieto un botón aquí, tiro una palanca allá y lo arreglo todo. Yo les debo confesar, no soy de eso, no me nace. Yo quiero partir por reconocer que el problema de la desigualdad es complejo y que por lo tanto no hay que hacer una cosa, hay que hacer muchas cosas para resolverlo. Pero antes que lo resolvamos tenemos que entender. Y déjenme contarles lo que aprendimos y déjenme contarles cuáles son algunas de las conclusiones que sacamos de esto. Primero que nada, ¿qué significa ser un país desigual? ¿En qué estamos pensando? ¿En qué estamos hablando? En general, cuando a cualquiera de nosotros lo agarran en la calle y le preguntan, oye, Chile es un país desigual, ¿qué es lo primero que decimos? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Bueno, decimos, claro, hay gente que gana el salario mínimo, que esta semana está en la palestra porque el Congreso tiene que decidir si se va a reajustar, si no se va a reajustar. Ayer se votó en contra, en fin, los ánimos están bastante caldeados.
Pero el salario vigente hoy en Chile, el mínimo son 182.500 pesos. Y hay gente que gana 10 veces eso, que gana 1.800.000. Y hay gente que gana 100 veces eso. Yo no sé cuánto gana, no sé, inventemos algo, el gerente general del Banco de Chile, pero no me sorprendería si gana 18 palos, probablemente. Entonces hay gente que gana 100 veces el salario mínimo. En términos un poquito más sistemáticos, si uno compara el salario promedio de quienes trabajan en el 10% más pobre de la población con el salario promedio de quienes trabajan en el 10% más rico de la población, resulta que la brecha es casi 18 veces. Los de arriba ganan, si es que trabajan, 18 veces lo que ganan los más pobres. Y esa es una tremenda brecha. Todos lo sabemos, a todos nos preocupa, a todos nos duele. Y eso es lo que motiva muchas de nuestras discusiones políticas del país. Está bien que así sea, porque es un problema grande. Ahora, ¿cuál es mi alegato? Mi alegato es que si nos quedamos ahí solamente en ese diagnóstico, no estamos haciendo bien la pega, no estamos entendiendo bien el problema. Porque hay muchas otras dimensiones de la desigualdad. Y como yo no quiero dar la lata y quiero no hablar más de 20 o 25 minutos, no las voy a poder discutir todas. Hay dimensiones de desigualdad en la educación, entre Santiago y las regiones, en la estructura de nuestras ciudades, que son súper desiguales. Pero hay una en particular que tiene mucho que ver con la desigualdad y la que quiero enfatizar hoy día, que tiene que ver con el empleo. O mejor dicho, con el desempleo, con la desigual distribución de las posibilidades de trabajar que hay en Chile. ¿Y por qué digo esto? Ustedes son estudiantes universitarios, futuros ingenieros comerciales, así que los voy a aburrir con un par de datos y con una cierta lógica. Lo que importa realmente para que una familia lo pase bien o lo pase mal, que pueda vivir con dignidad o sin dignidad, que pueda educar a sus hijos o no pueda, no es solamente lo que gana el papá o lo que gana la mamá, es el conjunto de los ingresos. Y también importa el número de bocas que hay que alimentar, ¿no es cierto? No da lo mismo si con un sueldo hay que alimentar a 2 o a 10. ¿Y qué es lo que pasa? En Chile, así como los sueldos y salarios están muy mal distribuidos, también están muy mal distribuidos las oportunidades de trabajar. En el 10% más rico de Chile, si uno mira la familia típica, resulta que hay en promedio casi 2 trabajos por familia. O sea, trabaja el papá y la mamá, trabaja el papá y un hijo, la mamá y una hija, en fin. Y una familia en que hay 2 ingresos, aunque los ingresos sean chicos, grandes, altos, bajos, en esa familia casi con certeza no va a haber pobreza. Por supuesto que si además son 2 ingresos altos, bueno, esa familia va a ser casi por definición rica. Por contraste, si ustedes se van a las comunas pobres, donde vive el 10% más pobre de Chile, si se van a la comuna de Lota, si se van a la provincia de Arauco, si se van a Alto Hospicio en el norte, o a la comuna de La Granja, La Pintana, en la región metropolitana, ¿qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar que en promedio, en cada familia hay medio puesto de trabajo. Es decir, hay que agarrar 2 familias y juntarlas para que haya una fuente estable de ingresos, para que haya un sueldo y lleguen luquitas a fin de mes a la casa. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en los hogares más pobres de Chile, las oportunidades de trabajar son súper limitadas, son extremadamente limitadas. Y en general, las víctimas de este problema no son cualquiera. Las víctimas de este problema tienen cara, son súper identificables. Son las mujeres y son los jóvenes. Las mujeres y los jóvenes. Alguien dijo por ahí una vez que en Chile la pobreza tiene rostro de mujer. Y eso es absolutamente cierto. Si ustedes se preguntan cómo son los hogares más pobres de Chile, uno va y los visita, conversa con esa familia. O si uno va a las estadísticas y mira la encuesta CACEN, en fin, todas las otras que se hacen para medir la pobreza. Resulta que los hogares más pobres de Chile suelen parecerse entre sí. ¿Cuál es la característica más distintiva? Muchos de ellos tienen como jefe de hogar a quién? A una mujer, ¿no es cierto? A una mujer. Muchos de los hogares más pobres de Chile, la mamá es la que se gana el pan. Del papá no sabemos mucho. En esos hogares, además, muchas veces la mamá tiene niños chicos. De hecho, en los hogares más pobres hay más niños chicos que en el promedio de la población, ¿no es cierto? Y además, esa mamá muchas veces tiene educación básica, pero no tiene educación media,
muy rara vez tiene educación superior, tiene poca experiencia laboral, no tiene muchos contactos en el mundo del trabajo, por decirlo de algún modo, y por lo tanto a esa mujer le resulta muy difícil salir a trabajar. Y por eso no hay que sorprenderse si uno constata en los hogares más pobres hay una mamá, esa mamá no trabaja o trabaja ocasionalmente, hace unos pirutitos, hace por ahí algún pololito, pero en general no tiene trabajo estable, y esos niños tienen grandes problemas de educación, grandes problemas de acceso a una sala cuna, a un jardín infantil, muchas veces de nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que uno entiende el problema así, se da cuenta que sin más empleo no vamos a tener un problema resuelto de modo duradero. Y así como afecta a las mujeres, también afecta a los jóvenes. En Chile hoy día hay casi 400.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian. Algunos dicen los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y somos el segundo país de América Latina con más jóvenes ni. El que nos gana lejos es México, que tiene un problema brutal en el mercado del trabajo, pero somos los segundos de América Latina. Y si uno mira el acceso al trabajo entre los estratos populares, se da cuenta que ahí también tenemos un problema gigantesco. Ustedes toman a los jóvenes del 10% más pobre, resulta que apenas 1 de cada 10 tiene trabajo. Apenas 1 de cada 10 tiene trabajo. Entonces, realmente la situación es muy, muy seria. Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, eso lo sabemos. Puede que lo sepamos. Pero la verdad es que nuestro debate nacional acerca de la pobreza, acerca de la desigualdad, esas son verdades que muy pocas veces se ponen en el centro del debate. Y en general, en el mundo de la política, yo lo digo porque a mí me tocó vivirlo como ministro de Hacienda, el tema del empleo es un tema al cual el mundo político más bien elude, más bien se arranca de él. ¿Por qué? Porque es un tema bastante espinudo, es un tema políticamente muy difícil. Y porque además las recetas típicas de lado y lado tienen poco que ver con el problema que queremos resolver. Si uno va y le pregunta a los economistas más ortodoxos, yo como ministro de Hacienda, cuando me tocaba ir a estos encuentros empresariales, yo sabía que alguien siempre me iba a preguntar, oiga ministro, ¿y cuándo van a regular el mercado laboral? Es típica petición del mundo empresarial. Y resulta, bueno, que esa mamá que no tiene pega, que no tiene estudio, que no tiene sala cuna, que se flexibilice el mercado laboral, ¿en qué le ayuda a ella? Le ayuda bien poco, ¿no? Puede que le ayude en una pequeña dimensión, y es que a las mujeres y los jóvenes les resulta más fácil trabajar en jornadas parciales. Y en Chile el Código del Trabajo fue hecho por algún abogado laboralista muy inteligente, porque dice, se puede trabajar en jornada parcial, pero después hay como 27 artículos para abajo que en la práctica lo hacen súper difícil. Este es un país en el cual hay muy poca gente que trabaja en jornada parcial, y por eso que hay tantas mujeres que querrían trabajar y no pueden, hay tantos jóvenes que querrían trabajar y no pueden. Pero entonces, la receta tradicional del mundo empresarial de la derecha, la verdad, que a esa mujer no le sirve. Y lo mismo pasa, y aquí quiero ser muy franco, con las recetas tradicionales del mundo más de la izquierda. Porque uno va al mundo más tradicional de la izquierda y pregunta, oiga, ¿cuál es el problema laboral? Y le van a decir a uno, hay que fortalecer los sindicatos. Y a mí me gusta la idea de fortalecer los sindicatos. Yo creo que en Chile, que tenemos apenas 8% de la fuerza laboral en sindicatos, hay mucho que hacer para que los sindicatos jueguen un papel más importante. Pero al mismo tiempo convengamos que los sindicatos son buenos para sus miembros. Y para ser miembro de un sindicato hay que tener pega, ¿no es cierto? Y el gran problema en Chile es que hay mucha gente que no tiene pega y por lo tanto lo que los sindicatos pueden o no pueden hacer le resulta más bien irrelevante. A esa mamá que está en un barrio pobre, una ciudad grande, con 3 niños sin sala cuna y sin experiencia laboral, ¿le sirve? Le sirve bastante. Entonces, no solamente hablamos poco del problema del empleo, además, cuando hablamos, muchas veces la discusión se da por derroteros que son bastante equivocados. Ni la derecha ni la postura tradicional de la izquierda tienen mucho que hacer en esta materia. ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde van, creo yo, los tiros? ¿Por dónde van las necesidades? Bueno, quiero reiterar lo que dije al comienzo. Aquí no hay una solución fácil. No le crean cuando venga alguien que les diga, miren, 5 minutos, yo aprieto un botón y resuelvo el problema de la desigualdad. No es así. Pero hagamos un esfuerzo, pensemos qué le lleva a la solución. Primero, y esto es algo que cuando yo estaba en el gobierno hicimos y creo que lo hicimos bastante bien. No fue perfecto, pero avanzamos.
hay que darle un impulso tremendo en Chile a la educación preescolar. Si hay una cosa que sabemos es que lejos el tipo de educación más importante es la que recibe un niño cuando es chico. Yo tengo un hijo de 2 años y les puedo decir que una de las cosas más maravillosas es ver cómo se va expandiendo el cerebro humano a esa edad, cómo aprenden palabras. Tú le vas a un cabro chico a los 2 años un teléfono celular y mi hijo es capaz de prenderlo, de meterse a YouTube y encontrar un video. No sabe hablar, pero sabe meterse a YouTube y encontrar un video. Es increíble cómo el cerebro humano se expande a esa edad. ¿Y qué es lo que pasa en Chile? Apenas 1 de cada 3 niños en Chile hoy tiene acceso a una sala. Apenas 1 de cada 3. Y la mitad hoy día no tiene acceso a un jardín infantil. Y esa es una situación mala para los niños, porque no reciben el estímulo temprano que podrían recibir. Y también es mala para las mamás, porque esa mamá que tiene 2 cabros chicos, 3 cabros chicos, no tiene sala cuna, no va a poder salir a trabajar. Entonces la política de expansión de salas cunas y jardines infantiles es probablemente la política más ganadora. Ganan todos, ganan los niños, gana la mamá y gana la sociedad. Porque ese niño que tiene un estímulo temprano va a tener más capacidades cognitivas, va a tener mejores hábitos, le va a ir mejor en el colegio, le va a llegar a la universidad, le va a ir mejor en la universidad, le va a ir mejor en la vida y por lo tanto la sociedad va a tener menos problemas de drogas, va a tener menos problemas de alcohol, va a tener menos problemas de delincuencia, de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. En el gobierno que yo participé construimos más salas cunas que en los 40 años anteriores. En 4 años se construyeron más salas cunas que en los 40 años anteriores. Pero no quiero decir que el problema esté listo, para nada. Entre otras cosas porque todavía quedan muchas mujeres sin sala cuna y además porque en Chile muchas veces las cosas las hacemos a media y muchas de las salas cunas hoy día en Chile funcionan en horarios que a las mamás no les permiten salir a trabajar. Porque una mamá que tiene que salir de la pega a las 4 o a las 5 o a las 6 no le sirve que le digan señora, pasa a recoger al niño a las 3, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar muy bien cómo diseñamos el sistema de modo que atienda y que refleje las necesidades de las mujeres que quieren salir a trabajar. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que cambiar el código laboral, lo dije, pero lo quiero reiterar, de modo que sea más fácil tener jornadas, tener turnos y tener horarios que sean amigables para mujeres y para jóvenes. Y la pregunta es cómo se logra esto sin que haya abuso, porque yo entiendo muy bien que si se le dice a un empleador, oiga, usted fije los turnos a la hora que quiera, los empleadores pueden abusar de las personas y poner a una gente permanentemente, por ejemplo, a trabajar de noche, en fin, con los turnos o los horarios menos atractivos y menos humanos, menos deseables. ¿Cómo hacerlo? Aquí hay un papel para los sindicatos. Sean los sindicatos los que se sienten con el empleador y digan ya, vamos a negociar turnos, vamos a negociar jornadas, vamos a negociar horarios, que no tienen por qué ser lo mismo en todos los sectores. Obviamente en el turismo va a haber más gente que trabaje de fin de semana y de noche, ¿no es cierto? Y obviamente en la agricultura va a ser más estacional, y obviamente en la minería va a ser distinto, está bien. Eso no lo puede saber un burócrata en Santiago, eso no lo va a saber un diputado o un senador. ¿Cómo tiene que hacerse? Bueno, que las personas tomen su futuro en sus manos, se sienten y negocien, y para eso necesitamos sindicatos potentes que sean capaces de negociar en igualdad de condiciones. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que darle un impulso tremendo a la capacitación. En Chile todo el mundo habla de capacitación, pero la verdad que lo que tenemos es malo, es malo. La capacitación es como el vino tinto de las empanadas, a todos nos gusta, pero llegado el momento de hacer cosas se ha hecho bastante poco. Yo quiero decir que el gobierno en que yo participé no se hizo mucho en materia de capacitación, y en el actual gobierno se nombró una comisión, la dirigió un muy eminente economista, Osvaldo Larrañaga, si la memoria no me engaña creo que es de Concepción, ¿no es cierto? Creo que estudió aquí, un tipo súper bueno. Osvaldo terminó su informe, lo entregó hace como un año, hasta donde yo sé está todavía en un cajón el informe, porque no se ha hecho en materia de legislación prácticamente nada. ¿Cuál es el problema de la capacitación? Muy sencillo. Toda la capacitación que hoy día hay en Chile es para quienes ya están empleados. Funciona como una franquicia tributaria, en que la empresa va, capacita a sus empleados y le devuelven la plata a fin de mes o a fin de año. Lo que está más o menos bien, pero de partida funciona mal para las pymes por razones que no les voy a explicar, pero además está inventado solo para que esté empleado ya. Y resulta que un joven que está en su casa, que terminó la media, que no entró a la universidad, que no entró a un CFT, que no tiene ningún acceso al mundo del trabajo, ese joven hoy día en Chile no tiene ningún tipo de capacitación. ¿Qué decía Larrañaga? Decía, oiga, agarremos los 350 millones de dólares que nos gastamos al año en capacitación, usamos más la plata y enfoquémoslo ahí donde más se necesita, capacitar jóvenes, especialmente jóvenes de sectores populares. Tenemos también un problema muy grande en Chile con la falta de democratización de la información. Este es el país que es el campeón mundial del pituto. Somos los campeones mundiales del pituto.
No sé si ustedes conocen el resultado de un estudio que se hizo en la Universidad de Chile no hace mucho, en que tomaban a los egresados de ingeniería comercial, igual que esta facultad. Y a los 5 años hacían una encuesta y le preguntaban ¿cuánto gana usted? Y después un par de economistas hicieron un estudio tratando de explicar, bueno, ¿de qué dependía cuánto gana un egresado? De una facultad, o sea, un grupo relativamente chico, relativamente homogéneo. ¿Y saben ustedes cuál es el principal factor que determina cuánto gana un joven egresado a Chile? ¿Son sus notas? No. ¿Es su PSU? No. ¿Es el examen de grado? No. ¿Es la tesis? No. ¿Son las recomendaciones de los profesores? No. ¿Cuál es el principal factor que determina si un joven a los 5 años gana 200 lucas, 500 lucas o 1 millón? ¿Cuál es? El apellido y el nivel de ingreso de los padres. El nivel de ingreso de los padres será el factor más determinante. ¿Por qué? Todos lo sabemos, no hay siquiera que explicarlo. Porque en Chile las oportunidades de trabajo se consiguen por pituto. Y un joven que viene de una familia en que tiene lucas, en que el padre y la madre son empresarios, que vive en un barrio que todo el mundo tiene trabajo, en que el tío, el pariente, el primo y el vecino tienen información sobre el mundo del trabajo, ese joven va a tener trabajo. Y un joven que viene de un barrio en que la tasa de desempleo juvenil es 50%, como ocurre en algunos barrios de Chile, y en que la gran mayoría de los vecinos no tiene mayor experiencia laboral, ese joven le va a costar mucho encontrar pega. Y cuando lo encuentre, probablemente no va a ser un cargo especialmente bien pagado. Entonces, ¿qué propongo yo? Democraticemos la información. Tienen en cuenta, como dicen algunos, la información es poder. Hoy día alguien que anda buscando pega, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a la municipalidad, tiene que ponerse a la cola y llega a los mil y le pasan unos libracos, ¿no es cierto?, bastante desactualizados en que le dicen, vaya y postula estos cargos. ¿Cuál es el problema? Que generalmente cuando el joven llega y agarra el libraco, esa pega ya en la vacante se llenó hace 6 meses. El sistema es lento, el sistema es realmente primitivo. ¿Qué creo yo que deberíamos hacer? Usemos las tecnologías del siglo XXI. A fin de cuentas, son muy pocos los jóvenes en Chile que no tienen un celular. Hay 20 millones de celulares hoy día en Chile en circulación, somos 17 millones de personas. ¿Qué podríamos hacer? Dejemos los libracos mordisqueados por los ratones de lado y sencillamente el que quiere pega va a la municipalidad de su comuna, se inscribe, dice nombre, root, estudios, experiencia, ando buscando un cargo de tales características. Y ¿qué hace la municipalidad? A un costo súper bajo, le manda la información, le llega al celular, mensaje de texto. Hay una vacante en tal parte, vaya y postula. Así de sencillo. Con lo cual empezamos a democratizar no solamente la política, empezamos a democratizar también la economía, el mercado del trabajo. Empezamos a quitarnos esta mochila tan grande que es la cultura del pituto, del contacto, del amiguismo, que prima en el sector público, prima en el sector privado, prima en Santiago, prima en regiones, prima en todas. Y de la mano de eso tenemos que además corregir otra cosa, que es la prevalencia de la discriminación en el mercado del trabajo. La otra razón por la cual en Chile lo que uno gana depende del apellido es que en el mercado laboral chileno se discrimina. Y la evidencia al respecto es brutal, absolutamente brutal. Les cuento un dato más de otro estudio que se hizo en la Universidad de Chile. Agarraron todos los cargos, todas las pegas que se ofrecían en el Mercurio un día domingo. Y se sentaron unos jóvenes investigadores e inventaron unos currículums falsos. En que inventaban un perfil de una persona, fulanito de tal, qué sé yo, con tales estudios, que eran más o menos apropiados para el cargo, y inventaban a 2 personas que eran prácticamente idénticas. ¿Y saben ustedes cuál es la única diferencia entre las 2 personas? La comuna de domicilio. Inventaban una persona que vivía en un barrio rico de Santiago, una persona que vivía en un barrio pobre de Santiago, y las mandaban por email. ¡Ta! ¿Qué pasaba? ¿Puedes imaginarse lo que pasaba? Con los mismos estudios, las mismas recomendaciones, la misma experiencia. El cabro de Vitacura a los 3 días recibía un email que decía: lo felicitamos por su desempeño, bla bla bla, por favor preséntese el lunes a una entrevista. El cabro de La Pintana, con las mismas características, nunca recibía un email de vuelta. Nunca. ¿Qué significa eso? Eso se llama en buen castellano discriminación, significa prejuicio. Y en Chile somos un país en que nos tomamos 8 años en aprobar una ley contra la discriminación. Y solo se aprobó la ley contra la discriminación, digamos las cosas como son, porque todos tuvimos que llorar, conmovernos y sufrir cuando vimos que a un joven chileno lo mataron en pleno centro de Santiago por prejuicio y por discriminación. Chile es un país en que un joven, por ser distinto, por ser gay, no solamente le pueden pegar, lo pueden quemar, torturar y finalmente darle muerte. Y tuvo que pasar eso en Chile, tuvo que pasar algo así de doloroso, así de terrible, así de brutal,
para que nuestro Congreso se pusiera las pilas y después de 7 años aprobara una ley contra la violencia. Pero yo creo que tenemos que ir un poquito más allá, porque nuestro país está lleno de leyes en que se aprueban, así como el informe de Larrañaga, y se guardan en un cajón, no se cumplen. Para que la ley contra la discriminación opere bien en el mercado laboral, yo soy partidario de que tengamos una fiscalía contra la discriminación. Porque una mujer que está en un cargo y sospecha que el jefe le tiene mala y que favorece a un compañero que es hombre y al hombre le sube el sueldo y a la mujer no, ¿usted cree que esa mujer se va a arriesgar a perder la pega para contratar a un abogado, le va a ver que investigue, va a ir a tribunales? Súper difícil, ¿no es cierto? Costoso, riesgoso, caro, demoroso. Probablemente esa mujer va a apretar la mandíbula, va a tragar saliva y va a seguir adelante. ¿Quién debe hacer esa pega? Esa pega la tiene que hacer la institución que fue inventada para protegernos. Ese es el Estado. Y el Estado tiene que ser capaz de tener una fiscalía que investigue, que documente y que cuando corresponda llevar al tribunal y le diga, mire, en tal empresa se discrimina. Se discrimina a los discapacitados, a las mujeres, o a los jóvenes, o a los mapuches, o a todos los anteriores. Cosas que suelen ocurrir. En fin, ese es un conjunto de cambios, creo yo. No son todos los cambios, pero son algunos de los cambios que tenemos que hacer para que en Chile empecemos a tener un mercado laboral que funcione mejor. Y cuando tengamos un mercado laboral que funcione mejor, vamos a tener un país menos desigual, vamos a tener un país. No te acepto porque tus padres son separados. No te acepto porque tú eres parte de nuestra comunidad. No te acepto porque tú no calzas en nuestro proyecto educativo. Y eso, en buen chileno, es prejuicio, es discriminación. Necesitamos también un mucho mejor sistema de financiamiento universitario. Yo quiero decir una cosa nomás. Yo soy partidario de un sistema de financiamiento universitario único, igual, parejo para todo joven chileno o joven chilena, y que sea parejo, idéntico para las universidades, para los institutos profesionales y para los CFT. Porque el gran ausente del debate nuestro en educación en el último año ha sido la educación técnica profesional. Y ahí creo que todos tenemos un poquito de culpa, y los jóvenes universitarios también tenemos un poquito de culpa. ¿Por qué? Porque los CFT han sido los parientes pobres de esta discusión. Y los CFT es allí donde se educa buena parte de los jóvenes chilenos. Es allí donde se educan los jóvenes que además vienen de los hogares más vulnerables. Y además ahí van a estar muchas de las oportunidades en el futuro. Chile es un país que tiene una tremenda escasez de técnicos. No hemos hablado suficiente de cómo hacemos para tener una mejor educación técnica, más justa, más de calidad. Y finalmente, creo que tenemos que bajarle, y esto es absolutamente clave, bajar el costo de la educación universitaria. Chile tiene de las universidades más caras del mundo. Tiene universidades caras del mundo por varias razones. Primero, porque hay universidades privadas que se aprovechan. Está bastante estudiado el tema. Básicamente hoy día, ¿cómo se fijan los aranceles? Las universidades privadas toman como referencia a las universidades públicas o semipúblicas de calidad. Miran a la Católica, miran a la Chile, miran a la Concepción y dicen, ¿cuánto cobran estos muchachos? Tanto, ya. Yo cobro un pelito menos. ¿Cuál es el problema? Que en la Católica o en la Chile, en Concepción, se investiga, hay docencia, hay investigación, hay una cantidad de trabajo intelectual, de servicios a la comunidad, de desarrollo académico que en muchas otras universidades no existen. ¿Y qué pasa? ¿Esa diferencia? ¿Qué pasa con la diferencia? Al bolsillo. Eso no puede ser. Y además, y aquí me interesaría ver si los señores profesores presentes están de acuerdo conmigo, yo creo que tenemos que hacer una revolución en la estructura de nuestras carreras. Y en especial acortar dramáticamente nuestras carreras. ¿No es cierto? A los profesores no los veo muy contentos con esto, pero a los jóvenes los veo sintiendo. Tenemos que acortar nuestras carreras. ¿Por qué? Primero, por una razón de plata. No puede ser que en Chile el universitario promedio se demore más de 6 años en sacar una carrera. El promedio, que en las carreras como ingeniería y medicina, el promedio es más de 8 años. Eso realmente es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Significa que además esos jóvenes no entran al mercado laboral hasta los 26, 27 años. Significa que se van a demorar 10 años más, hasta los 30 y tantos, en poder tener ahorros, por ejemplo, para el pie de una casa. O sea, es una sociedad que va mucho más lento de lo que tendría que ir en calidad de vida. Pero además, porque el mundo está cambiando, el mundo es mucho más volátil, mucho más inestable, mucho más cambiante de lo que era antes. En una generación atrás, a los 17 años se le decía al joven, oiga, ¿usted qué va a estudiar? Ya, medicina, va a estudiar ingeniería. Y ese joven salía a la universidad a los 22, 23 años, y a los 24 tenía pega y trabajaba en la misma empresa a los 24 hasta que jubilaba a los 64. Ese mundo se acabó, ese mundo no va a volver a existir. Vamos a estar en un mundo en que la gente va a estudiar una cosa
y va a trabajar en algo distinto. O a los 35 años alguien va a decidir, ¿sabe qué más? Me cabría esta carrera, cambio de carrera, cambio de empresa. ¿Qué necesitamos entonces? Una educación mucho más modular, también más medular, las dos cosas, pero modular, en el sentido que haya módulos. A mí me gustaría una estructura universitaria en que toda carrera básica no dure más de 4 años. Y que con 4 años uno tenga el cartón que le permita trabajar. Y si después uno quiere especializarse, muy bien. Si quiere sacar un diplomado, muy bien. Un magíster, muy bien. Pero eso no tiene por qué ser inmediatamente. Uno puede salir a los 22, pagué mis 4 años, el alivio, el bolsillo es bastante grande y trabajo 2 años, 3 años, 4 años y al 5.º año, bueno, me hace falta dar conocimiento, voy y lo obtengo. Hago 1 año, hago 2 años. Yo estudié en Estados Unidos mi carrera, nunca estuve en la Universidad de Chile. No porque mi familia tuviese plata ni porque yo lo quisiera. Yo estudié en Estados Unidos porque a mi padre lo agarraron, lo palearon, lo subieron en un auto y lo echaron de Chile. Estoy hablando, por supuesto, de la época de Pinochet. Y por lo tanto a mí me tocó la beca Pinochet, ¿no es cierto? A mis padres les tocó el sufrimiento, a mí me tocó la oportunidad de la beca Pinochet. Y yo estudié en una universidad muy buena en Estados Unidos donde todas las carreras son de 4 años. De las mejores universidades de Estados Unidos y a uno le dicen, usted joven, venga por 4 años, cada 4 años le da un cartón. Si después quiere volver a hacer un diplomado, un magíster, problema suyo, pero un doctorado, pero la carrera básica es de 4 años. Yo creo que tenemos que ser bien serios, porque hemos tenido una buena discusión sobre educación, pero la verdad que hemos hablado básicamente sobre plata. Yo creo que deberíamos hablar además sobre conocimiento, sobre la estructura que queremos darle a nuestra educación. Y eso pasa por repensar todo. Por ejemplo, yo no tengo nada de claro que deberíamos tener una educación en la cual las carreras sean tan rígidas. Yo no sé ustedes jóvenes aquí presentes, pero yo a los 17 años no tenía la menor idea de lo que quería hacer en la vida, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? En el sistema chileno uno a los 17 a los 18 tiene que decidir, y si se equivoca, paga un costo tremendo en términos de tiempo, de esfuerzo, de plata, de deuda, etcétera, etcétera. En fin, creo que también hay muchas desigualdades que corregir en el campo de la educación. Hay otras desigualdades que menciono solamente porque no quiero dar la lata. Tenemos un país en que la relación entre Santiago y regiones es súper asimétrica. Tenemos un país en que la relación entre ciudadanos y consumidores y las empresas también es súper asimétrica. Cada día es más evidente que tenemos problemas de falta de competencia, tenemos problemas de abuso, tenemos problemas de talento y de fraude, como en el caso de la Polar. Creo que también, y aquí termino y paso a la visita solamente, tenemos otra desigualdad que probablemente es la madre de todas las desigualdades, que es la desigualdad política. En Chile, a fin de cuentas, somos una democracia. Y para que los cambios en empleo, para que los cambios en salarios, para que los cambios en educación, en salud, en vivienda ocurran, tienen que darse como en democracia se da por la vía de la política, se da en el Parlamento. Y tenemos hoy día un sistema político que también resulta cada día más desigual, resulta cada día más inoperante y por lo tanto cada día tiene menos apoyo popular. Una de las cosas más notables de Chile hoy, en que en las encuestas a la gente le preguntan, oye, ¿usted confía en la política? Y los números son realmente apabullantes. Hay una encuesta que yo he citado varias veces que le preguntan a la gente, ¿cuál es el oficio que usted más respeta? ¿Cuál es el oficio que usted más respeta? ¿Cuál es el oficio más respetado en Chile, creen ustedes? De acuerdo a esa encuesta, que era bastante seria. Alguien va a decir médico, no es médico, bombero tampoco es bombero. El oficio más respetado en Chile lejos es futbolista. Y después de que la Chile le gane a Boca Juniors hoy día va a ser más respetado aún el oficio futbolista. ¿No es cierto? Por lo menos 3-0 digo yo. ¿Cuál es el segundo oficio más respetado en Chile? Actriz o actor de telenovela, 39% de la preferencia. Los futbolistas tienen 44%. Bueno, esos puntean en la tabla de posiciones. ¿Cuáles son los 4 futbolistas de la tabla de posiciones? Con 11% los empresarios, con 10% los sindicatos, con 8% los sacerdotes y con 4% los políticos. Futbolistas 44, políticos 4. Ese es el país en que vivo. Y cuando uno escucha esas cifras a uno le da risa. A mí no me pasó bien con ustedes. Yo vi la encuesta y me maté de la risa. Pero después de matarse de la risa uno piensa y se da cuenta que esto es realmente serio. Porque un país democrático tiene que tener confianza en sus instituciones y tiene que tener confianza en su política. Y hoy día los chilenos cada día tenemos menos confianza en su política. ¿Por qué estoy yo en esta carrera política? Precisamente porque tengo la convicción de que nuestra política hay que sanarla, como dice Iván Fuentes de Aysén, que tenemos problemas
de un sistema que está cada día más rígido, más enquilosado, más ensimismado, más metido hacia adentro, y que le hace falta competencia. Le hace falta competencia de los estudiantes, ya la ha tenido, le hace falta competencia de los ciudadanos de regiones, ya la está teniendo, y creo que también hace falta la competencia de mucha gente que tiene interés en la política, que tiene interés en la cosa pública, como decía mi padre, que tiene ideas, pero que no está necesariamente en los partidos, no está necesariamente en las estructuras tradicionales, no está necesariamente en el Parlamento. Yo les quiero contar que habiendo visitado muchas ciudades de Chile los últimos 2 o 3 meses, en los últimos 15 días estaba en Antofagasta, estuve en Valdivia, estuve en Curicó, estuve en Talca, en Viña, en Valparaíso, en Quillota, ayer en Chillán, en Los Ángeles, hoy día en Concepción. Una de las cosas lindas que uno observa en Chile, las cosas que más me entusiasma, es que tenemos una generación de gente más educada, más preparada, más empoderada, más empilada que nunca en la historia de Chile. Y ese es el gran potencial de Chile. Tenemos una generación mucho más educada que antes, con mucho menos temores que antes, mucho más horizontal, mucho menos jerárquica. Tenemos un número increíble de personas que han salido a educarse fuera de Chile. No en vano hoy día están saliendo 2.000 chilenos y chilenas al año a educarse en las mejores universidades del mundo. Tenemos un potencial tremendo. No solamente somos un país que tenemos, no sé, Alexis Sánchez jugando en el mejor equipo del mundo, pero tenemos un país en que estamos produciendo cada día más académicos, investigadores, intelectuales de excelencia. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que cuando reventó la crisis, se acuerdan hace un par de años de la gripe asiática y la gripe porcina? Bueno, la gran experta en gripes y en epidemias en el mundo es una mujer chilena. ¿Sabían ustedes que la gran experta en la zoología de los orangutanes y los primates en la mejor universidad de Inglaterra es también una mujer chilena? Somos un país que está produciendo un talento increíble. Y el problema de Chile es que ese talento está en la academia, está en la vida familiar, está muchas veces en la empresa, pero no se está reflejando en nuestra vida pública. Nuestra vida pública está entrampada, se mira hacia adentro, los diputados se reeligen por 20, 30 años, no tenemos renovación, no tenemos tiraje a la chimenea. Ese mundo bollante y pujante y empilado de Chile no se está reflejando en la vida pública. Yo creo que eso tiene que ocurrir, y para eso es necesario, así como es necesario reducir la desigualdad en el empleo, así como es necesario reducir la desigualdad entre Santiago y regiones, también es necesario reducir la desigualdad en la política. Y eso creo que es una linda tarea. Si hacemos eso, si cambiamos la política, creo que también vamos a empezar a cambiar el país y cambiar la calidad de vida de la gente, que a fin de cuentas es lo más importante. Hasta ahí lo dejo y encantado de recibir sus comentarios. Muchas gracias.